Paz a vosotros, hermanos. Ocupen su lugar, por favor. Saludamos a nuestros hermanos que nos acompañan por la transmisión y los invitamos a que se unan a nosotros a este estudio, así como se han unido a la alabanza de nuestro Padre Celestial, ahora también en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Para iniciar, vamos a abrir nuestra Biblia en la carta a los Romanos, carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3. Romanos capítulo 3, y le voy a dar lectura desde el verso 23 al verso 25. Romanos capítulo 3, verso 23 al 25 dice: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Unas palabras del apóstol Pablo donde nos habla de la condición de la humanidad, ¿verdad? Pero también del amor de Dios. Aquí nos menciona algo muy importante, algo que no podemos pasar por alto. ¿Qué dice el principio del verso 23? Por cuanto todos pecaron. Decimos, es algo muy importante lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Todos pecaron. No dice algunos, no dice la mayoría, no dice unos pocos, unos cuantos. Dice, por cuanto todos pecaron. ¿Quién en la humanidad, qué ser humano, qué persona, qué hombre, qué mujer podría decir, yo no he pecado? ¿Quién lo podría decir? Nadie, ¿verdad? Nadie lo puede decir. Dice aquí, por cuanto todos pecaron. Aunque hay quienes sí dicen, ¿verdad? Es que yo no peco, yo no le hago daño a nadie. Y ellos dicen, no, yo no lo hago. ¿Por qué? Porque tal vez no comprenden lo que es el pecado. Y esto es algo muy importante que también nosotros debemos de entender. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Porque decimos, bueno, es que Dios, o dicen algunos, es que yo no peco, ya sí me equivoco, tengo algunos errores, pero no peco, yo me porto bien, ¿verdad? Hay quienes pueden pensar de esa manera. ¿Pero qué es el pecado? Una vez que hemos comprendido el pecado, ¿qué es el pecado? Entonces podemos darnos cuenta que realmente hemos cometido pecado. ¿Qué es el pecado? Bueno, ya lo estaba mencionando nuestra hermana Lupita, y es muy correcto, ¿verdad?, lo que estaba diciendo. Vamos a verlo en la primera carta del apóstol Juan. Aquí está lo que nos menciona nuestra hermana. Primera de Juan capítulo 3, el verso 4. Primera de Juan capítulo 3, verso 4 dice: Cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Entonces, ¿qué es el pecado? La transgresión de la ley. No cumplir, no obedecer la ley. Y esto es algo que debemos de comprender, porque actualmente se ataca mucho la ley, ¿verdad? Diciendo que la ley tuvo su origen cuando Israel salió de Egipto y Dios le entregó las 2 tablas de piedra en el monte Sinaí. Entonces, si eso fuera cierto, antes de Moisés no había pecado. Si no había ley, ¿qué era lo que iba a violar la humanidad? ¿Qué iba a transgredir la humanidad? Nada. Entonces, no había pecado, ¿verdad? A esa conclusión tendríamos que llegar. Si el pecado es la transgresión de la ley y antes de Moisés no había ley,
Entonces no había nada que transgredir. Pero el pecado está desde el principio. Por la mañana en el culto de mediodía nuestro hermano Antonio nos hablaba de la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Y nos explicaba que Dios creó al hombre perfecto a su imagen, a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto el hombre era perfecto. Él mencionaba una parte donde decía la moral original que estaba desde el principio y comentábamos, pues no solamente era la moral, era la santidad lo que había en el ser humano. Pero todo eso se perdió, ¿por qué? Por el pecado. Adán, Eva, los primeros hombres, los primeros seres humanos, cometieron pecado. Es decir, violaron la ley. Eso nos muestra que entonces la ley sí existía. La ley está desde el principio, desde la creación. ¿Qué pecado cometieron Adán y Eva? Bueno, dicen desobediencia, ¿verdad? Pero todo es desobediencia. Aquel que viola la ley está desobedeciendo a Dios. ¿Qué fue lo primero? ¿Cuál fue el primer pecado que cometieron? La codicia, ¿verdad? Dentro de la ley de Dios es el 10º mandamiento: no codiciarás. Pues ellos codiciaron. ¿Qué fue lo que codiciaron? El fruto que Dios les dijo que no podían comer. Dice ahí que lo vieron que era codiciable. Entró la codicia en ellos. ¿Y a qué los llevó esa codicia? A robar. Porque Dios les dijo, todos los árboles frutales son para ustedes. Pueden comer del que ustedes quieran, con excepción del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, tenían permitido comer de todo, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese no les pertenecía. Y tomaron de él. Eso es un robo, es un hurto, ¿verdad? Tomaron algo que no les pertenecía. Entonces nos damos cuenta cómo desde el principio el hombre cometió pecado. ¿De qué manera? Desobedeciendo la ley de Dios. Y a partir de ahí, el pecado entró en la humanidad. Fue tanto el pecado que llegó el momento en el que Dios dijo, tengo que destruir a la humanidad, ya no se corrigen, ya lo único que se puede hacer con ellos es destruirlo para que no se sigan contaminando, la tierra. Solamente hubo un hombre justo, ¿verdad? Noé, con su familia. Y entonces Dios destruye a la humanidad a través de un diluvio. Decíamos, si no hubiera o si no existiera la ley en ese tiempo, entonces ese castigo fue injusto. ¿Qué hizo el hombre para merecer el diluvio? Si no había ley, no habían transgredido nada, por lo tanto no eran pecadores. Hubiera sido un castigo injusto, ¿verdad? Pero no, todo eso nos está mostrando que la ley ya existía y que el hombre desobedecía. Entonces el pecado es la transgresión de la ley, que es lo que está mencionando el apóstol Pablo, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, todos desobedecieron la ley, de alguna manera o de otra. Ya decíamos, el pecado inició o entró con la codicia, con el deseo de tener algo que no le pertenecía. Así es como se inicia el pecado. Y decimos en la humanidad, pero ese pecado viene desde antes. ¿Quién fue el primero que codició? No, Satanás. Satanás fue el primero que codició. ¿Qué codició? El trono de Dios, ¿verdad? Codició el trono de Dios. Entonces vemos cómo desde antes ya estaba el pecado, y por eso también Satanás fue arrojado de la presencia de Dios. Entonces sí nos damos cuenta cómo va entrando el pecado, y un pecado nos lleva a otro. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva. La codicia los llevó al hurto, a la desobediencia, a creerle más a la serpiente que a Dios. Eso es idolatría. Entonces, un pecado nos va a llevar a otro y a otro y a otro. Por eso preguntábamos, ¿quién puede decir, yo nunca he pecado? Yo nunca he pecado, ¿quién lo podrá decir? Nadie, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron.
están destituidos de la gloria de Dios, sigue diciendo, ¿verdad? Alguien, decimos, puede decir, bueno, es que yo no robo, yo no mato, yo no adultero, yo no codicio, yo no tengo ídolos, por lo tanto no soy pecador. Pero, ¿qué dice el apóstol Santiago? Capítulo 4, verso 17, vamos a buscarlo. Santiago capítulo 4, el verso 17 nos muestra o nos da otra definición de pecado. El apóstol Juan ya nos dijo que el pecado es la transgresión de la ley, y aquí el apóstol Santiago nos está diciendo, el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Decimos, sí, yo conozco todo lo bueno, sé que no se debe de hacer esto, sé que no se debe de hacer aquello, pero no obedecemos. Entonces, no es nada más decir, yo sé, yo conozco qué es lo bueno y qué es lo malo, sino practicar lo correcto. Porque el pecado está en todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Dice, mientras yo no le haga daño a nadie, bueno, pues no hay problema, ¿verdad? No, pero no se trata nada más de no hacerle daño a alguien, no se trata de no hacer lo malo, sino que se trata también de hacer lo bueno. De hacer lo bueno, porque eso es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, lo que Él aprendió de su Padre. La bondad, el amor, la misericordia. Todos estos, vamos a llamarle defectos, están en la humanidad, ¿verdad? Y pudiéramos decir, en nosotros, seguramente, ¿verdad? Antes de conocer a Cristo, antes de conocer a nuestro Dios, podríamos haber practicado todo lo que nos menciona aquí, o lo que nos decía el apóstol Juan, transgrediendo la ley, o lo que nos dice aquí el apóstol Santiago, conociendo lo bueno, pero no lo hacemos. Preferimos decir, pues yo mejor me quedo aquí tranquilo, y para qué me meto en problemas haciendo cosas buenas. Sí, pues, tal vez hasta me puede ir mal si trato de hacer algo bueno, ¿verdad? Si mejor yo me quedo aquí tranquilo. No, pues eso también dice aquí el apóstol Santiago, ese es el pecado. Regresamos a primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, ahora en el capítulo 1. El verso 8. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8 dice, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si dijéramos que no tenemos pecado, si dijéramos que no hemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque a Dios no lo podemos engañar. Yo le puedo decir a Dios, yo nunca he pecado, y Dios me va a creer. No lo puedo engañar, porque Él conoce todas mis obras, conoce mis pensamientos. Entonces a Dios no lo podré engañar. Me estaré engañando a mí mismo, y tal vez estaré engañando a quienes me escuchan, ¿verdad? Diciéndoles, yo nunca he hecho nada malo, en mí no hay pecado. No, a Dios no lo engañamos, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Porque ya veíamos, vamos a regresar a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, el verso 23. Ya vimos la primera parte del verso. Por cuanto todos pecaron. Y nos hemos dado cuenta que es así. Ningún ser humano en la humanidad, en la sociedad, a través de la historia, a través del tiempo, puede decir, yo nunca he pecado. Dice, todos sin excepción, por cuanto todos pecaron. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Dice la segunda parte del verso, ¿verdad? Y están destituidos de la gloria de Dios. Esa fue la consecuencia del pecado. Recordando un poco la historia de Adán y Eva, ellos cuando fueron creados estaban en comunión con Dios. Dios hablaba con ellos lo escuchaban y estaban en comunión. Pero después de que cometieron pecado,
cuando escucharon la voz de Dios, ¿qué hicieron? Se escondieron porque tuvieron miedo. Y Dios los expulsó. Los expulsó de aquel huerto en el que los había puesto, ¿verdad? Y esa es la consecuencia del pecado, que somos expulsados de la presencia de Dios. Somos destituidos de la gloria de Dios. Y en esa condición se encuentra toda la humanidad. Y nos encontrábamos nosotros. Decíamos, porque aquí no dice que solo unos pocos pecaron, o algunos, o la mayoría. Dice todos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es destituir? Quitar a alguien de un lugar, ¿verdad? Cuando se quiere destituir, por ejemplo, a un gobernante, pues lo están quitando del lugar, del lugar donde está, de poder gobernar. Lo están quitando porque dicen, ya no queremos que siga gobernando. Entonces eso es destituir, quitar a alguien de algún lugar. En este caso, ¿de dónde hemos sido quitados? De la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Vamos a ver Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, verso 13. Génesis capítulo 4, el verso 13 dice: y dijo Caín a Jehová, grande es mi iniquidad para ser perdonada. Aquí Caín está hablando de una iniquidad. ¿Qué es una iniquidad? Pecado, maldad. Eso es, ¿verdad? Dice, es grande mi iniquidad, es grande mi pecado para ser perdonada. El verso 14 sigue diciendo: he aquí me echas hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Bueno, aquí dice Caín, hoy me echas delante de tu presencia, seré errante y extranjero en la tierra, de tu presencia me esconderé. Caín estaba siendo destituido también de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, ¿verdad? A causa de su maldad, a causa de su pecado. Y si dice el apóstol Pablo que todos pecaron, entonces toda la humanidad quedó destituida de la gloria de Dios, quedó alejada de la presencia de Dios. Podemos decir, es una situación grave, ¿verdad? Una situación donde alguien pudiera decir, bueno, entonces, ¿qué esperanza tenemos? ¿Qué esperanza tenemos si ya hemos sido alejados de la presencia de Dios? Si Dios nos ha desechado a causa de nuestro pecado, a causa de la maldad, ¿qué esperanza tenemos? Ya no queda nada. Pudiéramos decir, lo único que quedaría es lo que pasó en los tiempos de Noé, la destrucción completa de la humanidad, a causa de la gravedad de sus pecados, de que ya no se arrepentían, ya no buscaban acercarse a Dios, sino que ya violaban su ley, la ley de nuestro Dios la violaban constantemente. Para ellos ya era un estilo de vida, vivir así, tener esa vida alejada de Dios. ¿Y qué esperanza hay? ¿Qué esperanza podremos tener ahora? ¿Tenemos esperanza? Sí, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos una esperanza. Una esperanza que Dios nos da. Regresamos estamos en Romanos capítulo 3. Romanos 3. Verso 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Decíamos, ya vimos el ejemplo con Caín, y no fue el único al cual Dios
lo arrojó de su presencia en algunas ocasiones al pueblo de Israel, cuando después también de que se dividen en el reino del norte y el reino del sur, es decir, Judá e Israel, también les decía: hoy los desecho de mi presencia a causa de sus pecados. Aunque también cuando se arrepentían Dios los perdonaba, ¿verdad? Y Caín decía: hoy me desechas de tu presencia, y cualquiera que me hallare me matará. Porque ese es el pecado de la paga del pecado también, como dice el apóstol Pablo: la muerte. La muerte es la paga del pecado. Entonces pudiéramos decir, nosotros también pecamos, somos destituidos de la gloria de Dios, y lo único que nos espera es la muerte. Pero ¿qué dice aquí? Estamos en Romanos 3, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El verso 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Siendo justificados gratuitamente. ¿Qué es la justificación? ¿Qué es justificar? Demostrar la inocencia de alguien. Cuando a alguien se le hace una acusación, se le acusa de algún delito, él dice: no, mira, yo no cometí este delito y aquí están las pruebas. Entonces ya está justificado porque demostró su inocencia. Demostró que él no es culpable del delito del que se le acusa. Pero en este caso sí éramos culpables. O alguien de nosotros pudiera decir: yo tengo pruebas de que nunca he cometido pecado, y de esa manera justificarnos delante de Dios. No, ¿verdad? Entonces justificar es demostrar la inocencia de alguien. Pero decíamos, en este caso sí éramos culpables. Por eso dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gratuitamente, porque también hay quienes se justifican pagando, ¿verdad? Alguien comete, por ejemplo, una infracción de tránsito, se pasa un semáforo en rojo, le ponen una multa, la paga y ya se justificó pagando. Tuvo que pagar para justificarse y decir: ya no soy culpable de haberme pasado ese semáforo en rojo. Alguien comete un delito, el juez le dice: tienes que estar 5 años en la cárcel. Pasan los 5 años, queda libre y dice: ya estoy justificado, ya pagué por mi delito, ya no soy culpable. Entonces la justificación también se demuestra a través de un pago. Pero aquí dice que somos justificados gratuitamente. Porque ¿de qué manera podríamos haber pagado por nuestro pecado? ¿De qué manera podríamos haber pagado por haber ofendido a Dios? Por haber ofendido al Dios Todopoderoso. ¿De qué manera? No lo podemos hacer. Entonces Dios, en su amor, en su misericordia, nos justifica gratuitamente. Dice aquí: por su gracia. ¿Qué es la gracia? El perdón, un regalo, un indulto. Entonces, de manera gratuita Dios nos está perdonando. Nos perdona, y de esa manera quedamos justificados de cualquier pecado, de cualquier iniquidad, de cualquier maldad que hubiéramos cometido. Y decíamos: tuvo que ser gratuito, porque si Dios nos quisiera cobrar, ¿con qué le pagaríamos? Dios sabe que no le podemos pagar con nada. No podemos ofrecerle nada a Dios para decirle: mira, te estoy pagando porque antes era un pecador. No, Dios sabe que no lo podemos hacer. Por eso nos da su gracia, su perdón, y nos justifica de manera gratuita. Esa es la misericordia de Dios para cada uno de nosotros. Es la misericordia de Dios que Dios ha mostrado en nosotros. Veíamos que dice el apóstol Juan, ¿verdad? Que si decimos que no hemos pecado, somos unos mentirosos y nos estamos engañando a nosotros mismos. Pero ahora
Ahora Dios a través de su Hijo nos ha justificado de todo eso, porque podemos decir ahora ya no somos mentirosos, porque Él nos ha perdonado. Él ha quitado de nosotros esos pecados, los ha borrado gratuitamente para nosotros, porque hubo alguien que sí tuvo que pagar. Hubo alguien que sí tuvo que pagar, ¿verdad? Nosotros no podíamos. ¿Qué le podíamos ofrecer a Dios? Entonces dice Dios, tú no me puedes pagar, voy a enviar a alguien que pague por ti. ¿Y a quién envió? A su Hijo. A su Hijo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera nosotros hemos sido justificados de manera gratuita. Decimos, pero gratuito para nosotros, porque Cristo tuvo que pagar. Tuvo que pagar por algo que Él no debía. Tuvo que pagar por algo que Él no había hecho, por un pecado que no cometió. Tuvo que pagar por los pecados de todos nosotros, de toda la humanidad. Pero la humanidad no lo reconoce, ¿verdad? Y aunque Cristo ya pagó por ellos, ellos prefieren seguir viviendo su vida como siempre lo han hecho, destituidos de la gloria de Dios, alejados de la presencia de Dios. Entonces, si nos damos cuenta del grande amor de nuestro Dios, de su misericordia, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Vamos a ver el Salmo 51, verso 11. Salmo 51. El Salmo 51, verso 11 dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Iba a leer otro verso que sí, este también, pero tenía otro verso que también quería leer. Bueno, no tengo aquí la cita, pero también, bueno, este verso dice: no me eches delante de ti. Decimos, eso es lo que hizo primero con Adán y Eva, ¿verdad? Cuando los arroja del jardín del Edén. Después con Caín, que le dice: grande es mi iniquidad y hoy me desechas de delante de tu presencia. Pues aquí está la súplica de David, y yo creo que es la súplica de todos nosotros, ¿verdad? No me eches de delante de ti. No me quites de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Dame de tu Espíritu Santo, porque a través de Él es como Dios va a transformar nuestra mente, para ya no tener esos pensamientos de maldad, esos pensamientos que nos van a alejar de Dios. Pero esa es la súplica, ¿verdad? No me eches de delante de ti. No me arrojes de tu presencia. Porque si Dios nos arroja de su presencia, decíamos hace un momento y preguntábamos, ¿qué esperanza tenemos? Ya no hay esperanza para nosotros, ¿verdad? Por eso esa debe de ser siempre nuestra súplica. No me eches de delante de ti, pero dame de tu Espíritu, para que ese Espíritu, tu Espíritu Santo, sea el que me fortalezca, para que tu Espíritu sea el que me guíe por el camino de verdad. Hay otro verso, y disculpen, no anoté la cita, pero que dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pues es el verso anterior, el 10. Sí, pero no lo tenían, sí, ya me di cuenta. Verso 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me deseches de delante de ti. Crea en mí un corazón limpio. ¿Qué es tener un corazón limpio? Un corazón donde no haya pensamientos inicuos, un corazón donde no haya sentimientos
que van en contra de la voluntad de Dios, porque ya veíamos que el apóstol Santiago decía que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Bueno, pues entonces tenemos que tener un corazón limpio para poder hacer lo bueno, para poder obedecer a nuestro Dios y hacer su voluntad. Creen, mío Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Renueva un espíritu recto, porque nuestro espíritu, es decir, nuestros pensamientos, ¿cómo eran? Torcidos, de iniquidad. Entonces dice, ahora renueva mi espíritu para que mis pensamientos sean rectos hacia lo bueno y no me deseches de delante de ti. No me quites de tu presencia. ¿Por qué? Porque ahora ya nos ha justificado. Y si hemos sido justificados, entonces esa sentencia que decía que hemos sido desechados de la gloria de Dios, pues también ya ha sido quitada de nosotros. Ahora podemos decir, ya estoy en la presencia de Dios, porque Él me ha justificado. Él me ha perdonado y por lo tanto ya no estoy destituido de su gloria. Y si ya no estamos destituidos de su gloria, decíamos, entonces debemos de pedirle y decirle, no me deseches de delante de ti, cree en mí un corazón recto, no me quites de tu presencia. Porque decimos, entonces perderíamos todo nuevamente. Regresamos a la primera carta del apóstol Juan, ahora del capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 2. Primera de Juan, capítulo 2, verso 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice el apóstol Juan, todo esto se los escribo para que no pequen. Sí, fuimos pecadores, hicimos maldad, violamos la ley de Dios, pero ahora ya hemos sido justificados por su gracia, hemos sido justificados por su misericordia y ya no estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces dice aquí el apóstol Juan, todo esto se los escribo para que no pequéis, porque si pecamos seremos nuevamente arrojados de la presencia de Dios. Pero dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Por qué? Porque Él fue el que pagó por nosotros. Él es el que ahora nos está justificando. ¿Qué hace un abogado? Defiende al acusado, ¿verdad? Lo justifica y trata de demostrar su inocencia. Y eso es lo que hace Jesucristo con nosotros. Es nuestro abogado demostrando nuestra inocencia. ¿De qué manera? Diciendo, yo ya pagué por Él. Yo ya morí en la cruz para que Él no tuviera que morir. Entonces ahora, de esa manera Él nos ha justificado, porque ya pagó por nosotros. Él es nuestro abogado que está mostrando nuestra inocencia. No porque hayamos sido inocentes, sino porque Él pagó por nosotros. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Porque ya vimos, todos pecamos, quedamos destituidos de la gloria de Dios, pero Dios en su amor, en su misericordia, envió a su Hijo para pagar por nuestros pecados y volver a unirnos a Él, para que pudiéramos estar nuevamente ante la presencia de nuestro Dios. Regresamos, estamos en Romanos capítulo 3, ¿verdad? Romanos capítulo 3. Estamos en el verso 25. Bueno, leo nuevamente el 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Siendo justificados gratuitamente, ¿verdad? A través de nuestro Señor Jesucristo, al cual Dios lo ofreció en propiciación, es decir,
en sacrificio para pagar por nosotros, en propiciación por la fe, en su sangre, en esa sangre que derramó, con la cual pagó por nuestros pecados, para manifestación de su justicia. ¿Cuál es la justicia de Dios? Porque, ¿qué es justicia, primeramente? ¿Qué es justicia? Darle a... ¿Mandé? Sí, y vas bien, hermana. Darle a cada quien lo que merece, ¿verdad? Si alguien hizo algo bueno, merece un bien. Si alguien hizo algo mal, merece un mal. Eso es la justicia. Darle a cada quien lo que se merece. Pero aquí nos está hablando de la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Porque si nosotros hicimos mal, ¿qué merecíamos? Mal. Si nosotros cometimos pecado, ¿qué merecíamos? La muerte. Pero esa es la justicia. Pero la justicia de Dios es la gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. De decir, sí, tú mereces la muerte, pero no vas a morir. Va a morir Jesús. Esa es la justicia de Dios. Para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahí está la misericordia de Dios, que todos los pecados pasados que pudimos haber cometido, Él los está pasando por alto. Ya no los está tomando en cuenta, porque ya hubo alguien que pagó por todos ellos. Leíamos ahí en Juan, ¿verdad? Que dice que Jesús es nuestro abogado. Él es el que nos defiende, Él es el que muestra nuestra inocencia, porque Él ya pagó. Entonces, de esa manera Dios está pasando por alto todos los pecados, pero aclara, ¿verdad? Pasados. Porque no podemos decir, bueno, entonces si Jesús ya pagó por mis pecados, pues voy a seguir pecando. Además que Jesús ya pagó por mí. ¿No? Ahí decía Juan, esto se los escribo para que no peques. Y si alguno peca, tiene abogado, pero dice, primeramente dice, para que no peques. Para que no peques. Entonces, eso es lo que ahora debemos de hacer, ¿verdad? Ya no pecar. Y decíamos que es el pecado, la transgresión de la ley. Ya no vamos a violar la ley. Pero también, ¿qué es el pecado? ¿O en quién está el pecado? En el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces ahora guardamos la ley, aunque muchos la atacan, ¿verdad? Muchos atacan la ley diciendo que ya fue quitada, que Cristo ya pagó, y sí, ya vimos que sí pagó, pero por los pecados pasados, no los futuros. Entonces, si una vez que hemos aceptado a Cristo seguimos violando la ley, pues estamos pecando. Y por esos pecados futuros pagó Cristo. Aquí lo dice, por los pecados pasados. Atento a haber pasado por alto los pecados pasados. Vamos a ver Colosenses capítulo 2, verso 13. Colosenses capítulo 2, el verso 13 dice, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Estábamos muertos en nuestro pecado, muertos espiritualmente, muertos para Dios. ¿Por qué? ¿Por qué muertos para Dios? Porque estábamos alejados de su presencia. Esa era la condición en la que nos encontrábamos. Y esto es lo que menciona allí el apóstol Pablo. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, muertos en nuestros pecados. Pero dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. A eso vino nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A perdonar. A eso lo envió su Padre, nuestro Dios, el Dios Todopoderoso. A eso envió a su Hijo, a perdonar los pecados. Pero decíamos pecados pasados. Entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer si ya tenemos la gracia de nuestro Dios? Decíamos, la gracia de Dios es el perdón, la justificación, que es que Él envió a su Hijo para pagar por nosotros. Si ya lo hemos recibido, ahora ¿qué tenemos que hacer nosotros? Decíamos, tenemos que seguir pecando para decir, pues, que Dios siga teniendo gracia de mí, me siga dando de su gracia.
que Cristo ya murió y puedo hacer todo lo que yo quiera y ya soy perdonado. No, ¿verdad? Dice ahí, pecados pasados. Entonces la gracia sí es el perdón de los pecados, pero la gracia podemos decir que también nos compromete ahora a nosotros. ¿A qué nos compromete? A no pecar más, a obedecer la ley de nuestro Dios, a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. A todo eso nos compromete ahora la gracia. Si ya hemos sido perdonados gratuitamente, entonces ahora nosotros debemos de comprometernos con nuestro Dios a no volver a caer, para no ser arrojados nuevamente de su presencia, porque es una bendición poder estar ante la presencia de nuestro Dios. Antes vivíamos alejados de Él. ¿Y cómo era nuestra vida? Ahora, en la presencia de nuestro Dios, ¿cómo es nuestra vida? Es una gran bendición. Una bendición que no debemos de menospreciar, de darle un poco valor, porque realmente tiene un gran valor todo esto. Entonces, ahí está el amor de nuestro Dios, la gracia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero nos justificó gratuitamente a través de la muerte de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Una gran bendición que hemos recibido de nuestro Padre Celestial y que nosotros debemos de darle el valor necesario, ¿verdad? Para que de esa manera podamos comprometernos con Él y entonces decir, sí, ya sé hacer lo bueno, pero también lo hago. No nada más decir, lo sé y no lo hago, ¿verdad? Sino que ahora lo sé y Dios me ha dado su Espíritu, como lo leíamos, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Para qué? Para poder obedecerle, para poder tener pensamientos rectos dentro del camino de nuestro Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a recibir a nuestro hermano Rodolfo para concluir con este culto. Pasa a vosotros.